vamos a hablar sobre el verbo to do. El verbo to do significa como verbo principal o main verb hacer. Así se traduce en español. Como verbo auxiliar o auxiliary verb no tiene una traducción específica en español. El verbo to do nosotros lo vamos a utilizar para expresar acciones simples o habituales, recurrentes. Voy a dar un ejemplo de el uso del verbo to do como verbo principal. Un ejemplo podría ser I do my homework. Yo hago mi tarea. The girl does exercises. La chica hace ejercicios. Como verbo principal o main verb, ya vemos acá cómo se hace presente el verbo to do. Ahora, como auxiliary verb, el verbo to do ya hemos dicho que lo utilizamos para formular preguntas. ¿Cómo sería una oración? Un ejemplo, do you watch TV? Does she do exercises? Nótese que como verbo auxiliar, en este caso aquí, estamos observando la terminación en ES, que repito, hay otro video por allí que habla específicamente de esas terminaciones para el presente simple de los verbos y las terceras personas del singular. Pero fíjense, esto sigue un orden o una secuencia, tiene una estructura. Auxiliary verb al inicio, luego le sigue el subject, que es el sujeto, el main verb, que es el verbo principal, el que de verdad comunica cuál es la acción, y un complement o resto de la oración, objeto, etc. Y por supuesto, al ser interrogativa, debe cerrar con el signo correspondiente, el question mark. En el caso de las oraciones negativas, tenemos la secuencia o los ejemplos. You do not watch TV. También este do not se puede contractar, hacerlo más corto, más reducido y decir you don't watch TV. En el caso de las terceras personas del singular, she doesn't do exercises. Ella no hace ejercicios. También contractado quedaría she doesn't do exercises. Si lo decimos she does not do exercises, es como queremos expresar un poquito más de énfasis en que ella de verdad no hace ejercicios. Vamos ahora a ver la forma enfática del verbo to do como auxiliar. ¿Qué es eso de una oración enfática? Aquella en donde, valga la redundancia, se hace énfasis. Se trata de enfatizar la acción. ¿Que me transmite quién? El verbo principal de la oración. Un ejemplo. I do believe in her. Yo realmente creo en ella. I believe in her. Pero cuando yo utilizo el do, quiero decir que de verdad confío en ella, creo en ella. I do believe in her. She does create beautiful sculpture. Él hace o crea bellas esculturas, pero yo quiero hacer énfasis en que de verdad las crea, no las imita. Por ejemplo, entonces se utiliza el does. Y el orden o la fórmula, como se le llamaba en tiempos muy remotos ya, de cómo se organizan las palabras en este tipo de oraciones sencillo, el sujeto, luego le sigue el auxiliary verb, luego el main verb y el complemento para cerrar. Básicamente estas serían las oraciones más elementales utilizando el verbo do como principal, aquí arriba, ¿verdad? Y como auxiliar e incluso auxiliar y principal en otras formas o tipos de oraciones. See you!